Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ismael Wilca y voy a continuar con la exposición. Bueno, ahora lo que voy a poner son los actores de la política. Bueno, entiéndase por lo que son los actores de la política. ¿Quiénes están acá? Está el gobierno, los empresarios y la población. En la actualidad, la que se viene más afectada ha sido la población. ¿Por qué? Porque es donde más afecta la contaminación en sí, donde recae, es en la contaminación. Si bien es cierto, los empresarios y el gobierno solo se preocupan en producir, y lamentablemente no dan ninguna, en América Latina al menos, no se da ningún cambio, ¿no? O sea, ninguna legislatura que lleve a una mejora de una reducción de residuos contaminantes, lo cual mejoraría el medio ambiente. Si bien es cierto, en otros continentes como en Europa, por ejemplo, se ha tomado mucha conciencia en este aspecto. En cambio, en América Latina, lamentablemente, lo que es la población aún no llega a ese nivel de conciencia, ¿no? Y es lamentable de que aún se siga produciendo bastante contaminación en cosas que ya en otros países ya se han evitado y ya se logran reducir bastante estos márgenes. Tecnología y minimización de residuos. Bueno, ¿a esto a qué se refiere? A que las empresas normalmente tienen que reducir los residuos. Normalmente, no solamente las empresas, sino también en el hogar, la población. En los últimos años, si bien es cierto, se ha impulsado una reducción de residuos, pero es lamentable que aún no se tenga conciencia de esto. Es muy necesario la reducción de residuos. ¿Por qué? Porque al reducir tus residuos, una cosa es muy importante, que también reduces costos. Y es lamentable que aún no se tenga conciencia de esto. La perspectiva empresarial es inicialmente externa, es presionada por el gobierno. Ha ido variando ese procedimiento de procedimientos y tecnologías utilizadas. Es muy bueno, por ejemplo, en algunas empresas se toma lo que es el reciclaje. Por ejemplo, reciclaje de cartón, reciclaje de papel en las oficinas, o incluso algunas empresas ya evitan imprimir y usar tanto papel, ¿no? Bueno, al reducir el uso de papel, también se disminuye la tala indiscriminada de árboles, ¿no? Lo que produce papel, ¿no? Y políticas así son muy impulsadas y algunas empresas también las están tomando muy bien. Lo que es el principio de sustentabilidad ambiental, ¿no? Sustentabilidad, ¿a qué se refiere con ese término, ¿no? Uno tiene que ser sustentable, tiene que ser sostenible a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para que lo que nosotros ahora tenemos, el medio ambiente que tenemos, ese mismo medio ambiente también puedan disfrutar nuestros hijos, incluso nuestros nietos. A eso se refiere este término. En ese aspecto, la política se debe orientar a obtener un comportamiento tal que los agentes generadores responsables de los residuos sean responsables de estos y traten de evitar y reciclar y minimizar estos residuos. ¿Para qué? Para mantener un medio ambiente lo más estable y poco cambiante y reducir así el cambio ambiental, ¿no? El cambio ambiental. Principio, el que contamina paga. Este principio es el problema de la asignación de los costos, ¿no? El principio de que contamina paga, ¿no? En este aspecto, el gobierno actualmente tiene un organismo que es la OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Este organismo se encarga actualmente de fiscalizar, como su nombre lo dice, a las empresas. Cuando se produce, por ejemplo, alguna contaminación significativa. Por ejemplo, les comento un ejemplo que se produjo en Cerro Verde, ¿no? En el cual se produjo una contaminación de alrededor de unos 50 galones de aceite, los cuales no fueron adecuadamente desechados porque se derramaron en la tierra, y la UEFA hizo una inspección inopinada justo en ese momento, ¿no? Y sancionaba a Cerro Verde con alrededor de 10 millones de soles, ¿no? Como una multa impositiva. Entonces, este principio va ligado a esto, ¿no? ¿Para qué? Para que las empresas, si bien es cierto, no se espere de que de buena voluntad reduzcan su contaminación, sino más bien sancionándolas. Y lamentablemente a eso ha tenido que llegar el gobierno, porque lamentablemente no hay una conciencia de lo que es el medio ambiente y de lo que se está haciendo actualmente. Principio de precaución. Este principio sostiene de que las empresas no es necesario de que se produzca la contaminación para que una empresa sea auditada o sea sancionada. Basta que haya un indicio de una mala política o una mala praxis de la empresa y de un atentado contra el medio ambiente, se puede hacer sanciones y se puede hacer
se pueden levantar observaciones, ya que si esperamos de que se produzca contaminación para después de recién sancionar, el daño ya va a estar hecho, o sea, el daño, la contaminación ya va a estar hecha, y sancionarlo de nada serviría cuando ya el daño está hecho, ¿no? Entonces, por eso es el principio de precaución, de prevenir antes de que ocurran los incidentes ambientales. Principio de responsabilidad de la cuna a la tumba. Esto significa que según la ley, el que genera el residuo es responsable de desechar el residuo y transformarlo en la manera mínima de que contamine el medio ambiente, ¿no? En este caso, por ejemplo, un ejemplo muy simple, ¿no? Por ejemplo, un taller de autos, ¿qué residuos se generan? Por ejemplo, el trapo contaminado, aceite usado. Entonces, como se generan esos residuos, la gente o la empresa responsable, en este caso el taller, tiene que disponer adecuadamente los residuos, ¿no? Y no es que el aceite lo puede echar al desagüe así limpiamente, o los trapos lo pueda desechar así como un residuo común, ¿no? Que se bota en el basurero normal. ¿Por qué? Porque son residuos altamente contaminantes para el medio ambiente. Es por eso de que este principio busca esto, ¿no? O sea, que si genera los residuos también sea responsable de desecharlos y de que produzca la menor contaminación posible. Acá también se podría dar un ejemplo, ¿no? En el hogar, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien sabe las pilas alcalinas o las pilas, las AA, AAA que se usan en la casa? ¿Dónde la desechan? La desechan normalmente en la basura, y eso está mal. ¿Por qué? Porque esas pilas son altamente contaminantes. En otros países, por ejemplo, como Japón, se tiene una disposición adecuada de esas pilas. ¿Por qué? Porque en ese país han determinado de que estas pilas son generadores de la marea roja. La marea roja es una marea que se da en el mar que mata todo, mata peces, animales, plancton, todos los seres vivos mata esta marea roja. Y en Japón han tomado conciencia de esto. Acá aún lamentablemente no tomamos conciencia de esto. Esperemos algún día que haya una disposición adecuada de los residuos, y esto podría ser impulsado por los gobiernos. Principio de menor costo de disposición. Este principio está dado por el Convenio de Basilea, ¿no? Para que las soluciones que se adopten en relación a los residuos minimicen los riesgos y costos de traslado. Por ejemplo, normalmente las empresas industriales trasladan bastantes elementos químicos. Los elementos químicos deben trasladarse con adecuadas medidas de seguridad, no solamente de seguridad en cuanto a seguridad personal o seguridad industrial, sino seguridad ambiental. Porque un derrame de estos, por ejemplo, lo que se traslada a los pozos petroleros, los embarcadores con gran cantidad de petróleo, necesitan de tener una disposición adecuada de traslado, porque no es posible de que se derramen miles de galones de combustible al mar, de combustible o de aceite crudo al mar, ¿no? Lo que produce una contaminación inmensa al mar, ¿no? Y principio de reducción en la fuente, ¿no? Esto es para evitar la generación de desechos en el uso de tecnologías adecuadas, ¿no? En este caso, ¿cómo se podría reducir los residuos, ¿no? O qué tecnologías se podrían aplicar, ¿no? Por ejemplo, utilizando compactadores en la misma empresa o reciclando lo máximo posible para así minimizar el residuo, ¿no? Lo importante es reducir la fuente de residuos. Bueno, este tema mi compañero lo va a exponer. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Buenas noches. Continuando con la exposición, en esta oportunidad mi nombre es Luis Contreras Pacheco, y continuando con el tema del medio ambiente, vamos a tratarlo tomando como importancia el sector económico. En relación al tema económico, lo primero que debemos señalar es la producción y la comercialización de tecnologías ambientales y los equipos. Aunque actualmente el principal problema es la contaminación, muchos países que son desarrollados pueden tener un mayor crecimiento y pueden adoptar las tecnologías, ¿no? Como son los carros eléctricos, los paneles solares que funcionan en algunos edificios inclusive. Esos pueden adoptar inclusive los países que tienen, ¿no?, bastante desarrollo, pero el problema acá de fondo es que los países subdesarrollados todavía no pueden reflejar esa profundidad del cambio tecnológico que se ha generado en todo el planeta. Y eso es parte de lo que se tiene que tratar en lo que es la COP20, en estos organismos internacionales, en estas conferencias, ¿no? Y justamente enfocando esto, nuestro trabajo, queremos ver de qué manera podemos adoptar esas tecnologías y que la conciencia en la población sea, por ejemplo, adquirir lo que son
ahorrar, ¿no? Inclusive ahorrar, gastar menos la luz, para que puedan tener un menor impacto ambiental. Los instrumentos económicos y de gestión. Lo recomendable es que los gobiernos dispongan de una amplia gama de instrumentos económicos para incentivar el cumplimiento de las normas ambientales y orientar la actitud empresarial hacia prácticas más benignas con el medio ambiente. Esto más que todo, como su nombre mismo lo dice, es gestión, es decir, que las empresas tengan una capacidad de gestión para que puedan cumplir sus actividades productivas, pero sin la necesidad de contaminar mucho. Hay empresas que adoptan en muchos países esas medidas, pero en el Perú todavía se tiene que hacer mayor fiscalización, se tiene que tener mayor conciencia para que inclusive las pequeñas empresas, que son las micropymes, tengan inclusive sus propios sus recipientes, inclusive tomando una medida inicial, que tengan sus propios recipientes que reciclen, ¿no? Que no se bote todos los plásticos que se consumen en un solo recipiente. Esas son algunas de las medidas de gestión que se debe implementar en la conciencia de la población, ¿no? Los costos y financiamiento. No deberían quedar fuera de los temas de la política los residuos los que se refieren a costos y financiamiento. Más que todo esto se refiere a la capacidad que tiene la empresa, las personas, para financiar sus proyectos, ¿no? Para darle rentabilidad de una buena manera, ¿no? Y por el lado de los residuos sólidos domésticos, los costos muchas veces son mayores, ¿no? Pero no significa un costo imposible de pagar por quienes reciben el servicio. Se hay que tomar más que todo como una inversión a largo plazo, de que nosotros podamos utilizar energías renovables para las futuras generaciones que puedan seguir aprovechando un medio ambiente, ¿cómo se dice?, óptimo, ¿no? El medio ambiente, para Novak, cada persona crea su propio ambiente, separando los elementos que la conforman. En esto, según la Comisión Europea del Medio Ambiente, el medio ambiente hace referencia no solo al medio, sino al conjunto de relaciones que establecemos con el medio abiótico y el medio biótico, y que se plasman en vivencias, pensamientos y acción. Estos tres aspectos configuran el sentido integrador y dinámico que subyace en la estructura conceptual. Más que todo esto ya es un poco teórico, pero lo que más que todo sí quiero resaltar es que, como este es nuestro marco teórico, queda bien en claro a nosotros como estudiantes que recién estamos indagando esos temas ambientales, que el medio ambiente no solo es el medio abiótico, el medio biótico, ¿no? Sino también se plasman las vivencias, las relaciones, los pensamientos y la acción. Y ahí es donde está nuestro accionar, ¿no? Que podamos cambiar la mentalidad de las personas, podamos cambiar nuestra propia forma de actitud frente a los problemas ambientales. Y la educación ambiental, que también es importante en los últimos años, ya como se ve ya en el siglo XXI, el tema ambiental ya es importante, la educación ambiental es importante a nivel universitario, a nivel de colegios, y que se debe formar desde el hogar, ¿no? La ecología. Hay que distinguir dos aspectos entre ecologismo y ecología. Ecologismo es la ética de la ecología, mientras que la ecología es la ciencia que estudia los ecosistemas, ¿no? Más que todo el ecologismo se debería referir a lo que son las normas para mantener lo que es una buena ecología, ¿no? Que son los ecosistemas, el conjunto de seres vivos, que entre sí tienen reproducción, ¿no? Y cumplen todas las funciones vitales. Y finalmente también las relaciones del ser humano con la naturaleza en cuanto a nuestro marco teórico es que han evolucionado a lo largo de la historia desde una preponderancia de las condiciones del entorno sobre los grupos humanos. Esto más que todo tiene que ver que nosotros tenemos que tomar conciencia de nuestro papel que tenemos en el mundo actual, ¿no? Que nuestro papel es importante y el único que puede influenciar de manera notoria en la naturaleza, en el medio ambiente, somos nosotros, ¿no? No creando un sistema industrializado de solo fabricar bienes y productos, sino un sistema, como dice la palabra, humanizado, ¿no? En la que podamos tener un sistema, una naturaleza sustentable. Y eso sería todo. Continuando con la exposición, mi próxima compañera hablará de lo que es el planteamiento operacional. Muchas gracias.